Como seres humanos que somos, estamos adaptados a que las cosas tengan un movimiento. Pero, como es evidente, en la vida real el movimiento es mucho más complejo de lo que parece. Quiero decir, no es como en el sistema de partículas, donde para calcular algo podíamos hacerlo de una forma bastante sencilla. Por ejemplo, para calcular la velocidad de un punto concreto, podíamos sencillamente derivar o integrar una ecuación. En la vida real esto no es tan sencillo, porque para empezar, los objetos no son cargas puntuales, sino que son sólidos rígidos. Y esto conlleva un montón de incógnitas, porque cierto es que la velocidad de un sólido rígido es igual en todos sus puntos. Pero ¿qué pasa si hay varios sólidos rígidos en el espacio? ¿Y la velocidad de uno depende de otro? ¿O uno rota con respecto a otro? Aquí es donde entra el llamado movimiento relativo. Para entender qué es el movimiento relativo, vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos que por una carretera pasa un coche con una cierta velocidad y aceleración. Y a un lado de la carretera hay un peatón estático que está observando el coche. Ahora imaginémonos que un pájaro sobrevuela el coche y que el peatón, por un motivo o por otro, decide averiguar a qué velocidad va el pájaro. El peatón debe tener en cuenta varios elementos. Para empezar, que el peatón es un sistema de referencia inercial, es decir, está estático, se mueve con una velocidad constante. Para seguir, que el coche es un sistema de referencia no inercial, es decir, que se mueve con una cierta aceleración. Además debe tener en cuenta las distancias que le separan del coche y al coche del pájaro y al pájaro de él. Si conociera todos estos elementos y además la velocidad a la cual va el coche, ya podría calcular cuál es la velocidad a la cual va el pájaro. Esto se debe a que hay un conjunto de relaciones en estos sistemas. Para empezar, sabemos que, gracias a la suma de vectores, la distancia que separa al observador del pájaro será igual a la suma de la distancia que separa al observador del coche más la distancia que separa el coche del pájaro. Como además sabemos que la derivada del espacio con respecto al tiempo es la velocidad, podemos derivar todos los espacios anteriores y nos queda la siguiente fórmula. La velocidad que tendrá el pájaro será entonces igual a la velocidad que lleva este con respecto al coche más la velocidad del coche. Y como en sólido rígido los objetos pueden no solo trasladarse sino también rotar, debemos recordar que esta última velocidad que he mencionado, la del coche, tiene dos componentes, la componente de traslación y la componente de rotación. En este caso la componente de rotación no existiría dado que el coche no está rotando, sino que tan solo se está trasladando. Esta ecuación podríamos volver a derivarla y obtener las ecuaciones de la aceleración del pájaro. Pero, en la vida real, esto sería mucho más complejo, dado que aparecen nuevas aceleraciones, como la aceleración de Coriolis. Si ignorásemos la aceleración de Coriolis, la aceleración del pájaro con respecto al observador sería la aceleración del pájaro con respecto al coche más la aceleración que el coche tiene, que, descomponiendo esas aceleraciones, quedaría tal que así. Todas estas ecuaciones las hemos obtenido de un despeje matemático, y dado que las únicas incógnitas que tenemos serían la velocidad y aceleración del pájaro con respecto al observador que está quieto, podríamos calcularlo sin ningún problema. Todas estas ecuaciones podrían aplicarse a un sistema de sólido rígido, y en resumidas cuentas, esto sería el movimiento relativo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.